En el verso 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este rey reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo aquel que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice que un hombre noble se fue a un país lejano. Y las dudas que nos surgen ahí es, primero, ¿quién es el hombre noble? ¿Quiénes son los siervos? ¿Qué es una mina? Tantas preguntas, ¿no? Y pues aprendemos que hay que leer el contexto. ¿De qué está hablando ahí Jesús? Si nos regresamos al verso 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús vio aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate lo que dice la Escritura. Dice que Jesús llegó a Jericó y que iba pasando por ahí, que un hombre, jefe de los publicanos, quería verle. Y este hombre, como era bajito de estatura, dice que fue a un árbol y se trepó. Y desde ahí observaba la hora que pasaba Jesús. Y cuando Jesús pasó y le vio, dice que le dijo: dice, es necesario que yo esté en tu casa o que te visite, ¿no? ¿Sí? Y dice que este hombre le recibió gozoso. Este hombre era un publicano. En la cultura judía, pues un publicano era un cobrador de impuestos, uno que se había empleado para el Imperio Romano, que era parte prácticamente del Imperio Romano, porque cobraba el impuesto a los que estaban, digamos, dominados. Y esos eran sus paisanos. Entonces era un hombre despreciado, era un hombre que nadie quería, era un hombre ladrón, porque de eso que cobraba de más, y por eso era mal visto. Y este hombre le dice Jesús: es necesario que esté en tu casa. Y dice que él lo recibió gozoso. Además dice que este hombre era muy rico y era el jefe de los publicanos, dice la Escritura. Y dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Les digo, este hombre no era bien visto, no era querido, no era apreciado, era mal visto, era, pues no sé, quizá la gente lo trataba mal o le decían cosas, yo no sé, pero era un hombre que no era bien recibido en su comunidad. Y dice que entonces todos murmuraron: ¿cómo es esto posible, no? Que un profeta entre a la casa de un pecador, ¿sí? Y lo que vemos aquí y aprendemos es que Jesús no hace acepción de personas. Un día andaba yo perdido por ahí y de repente pues Jesús llegó a mi vida y Él me buscó. No dice aquí que Zaqueo fue y le habló, sino que Jesús lo vio. Dios es el que nos busca, hermano. Amén. Pero dice que entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando leí esto dije: impresionante, ¿no? ¿Sí? Y estuve buscando en la Escritura, y en Éxodo 22:1, si gustas acompañarme, Éxodo 22:1. Dice la Escritura: cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces lo que vemos aquí en la vida de Zaqueo es que Zaqueo entendió quién le estaba hablando.
y él se arrepintió, él entendió el mensaje y él quiso resarcir el daño, él quiso ponerse en paz con Dios y con los que había defraudado. Y dice que él dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. También sabemos que la Escritura dice que debemos de ayudar a los pobres, cubrir sus necesidades. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y este hombre entendió también. En el libro de Números, en el capítulo 5, ahí también aparece otra escritura que habla de esto, que si alguien ofende al Señor, peca, pues tiene que resarcir el daño, tiene que pagar. En Efesios 4:28 dice que el que robaba ya no roba, sino que ahora trabaja para dar a los que no tienen, para dar a los pobres. Jesús le dijo a Zaqueo, continuamos, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí está la clave, hermano, aquí está la llave para poder entender la parábola que luego sigue. Y entonces contó esa parábola. Y dice el verso 11, dice que oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Los judíos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar en ese momento, que había llegado el descendiente de David. Ellos pensaban que Jesús iba a implantar el reino, su reino. Acompáñame a Daniel 7:13 al 14. Amén. Daniel 7:13 al 14. 7, 13 y 14. Dice la Escritura: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Para ellos no era desconocido la venida del Mesías. Ellos pensaban que se iba a implantar el reino, pero cuando leemos en la Escritura dice que el reino se acerca, ¿no? Dice en el Evangelio de Juan. Y luego dice la Escritura: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Un hombre noble. ¿Quién es ese hombre noble, hermanos? Ese hombre noble es Jesús. Él vino a esta tierra, nos trajo ese mensaje de salvación. Vino a reconciliarse con su pueblo, a llamar al arrepentimiento, a que nos volvamos a Dios.
ese es el hombre noble que ha venido, el Hijo del Hombre, dice el profeta Daniel. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, Apocalipsis, capítulo 5, acompáñame, por favor. ¿5 qué? 5:2. Amén. Apocalipsis capítulo 5, verso 2 en adelante. Dice la Escritura: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Cuando leí estos dos versículos dije, ninguno en el cielo y en la tierra. ¿Cómo es eso posible? Si no está en la tierra, ni está en el cielo. Y pienso que en ese momento, pues Jesús estaba ascendiendo, porque no estaba ni en el cielo ni en la tierra. Dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Lo que vemos aquí es que Jesús heredó ese reino. Y en su primera venida nos está llamando a que nos volvamos a Él. Pero Él se fue a un país lejano, dice la parábola. Y Él va a regresar. La primera vez vino como ese cordero. Vino a pagar en pago o a hacer el sacrificio para que nosotros tuviéramos la oportunidad de volvernos a Él. En su segunda venida va a venir como el león de la tribu de Judá. Dice el mismo libro de Apocalipsis, con cetro de hierro, ¿no? Va a gobernar. Entonces seguimos leyendo. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y la pregunta es, ¿quiénes son los siervos? Nosotros. Siervos son los que voluntariamente viven bajo el dominio o la dirección o la voluntad de Dios. Y luego dice que le dio 10 minas, eran 10 siervos y le dio 10 minas. ¿Cuántas le tocó a cada uno? Una. Son 10, les dio 10 minas, una. Y bueno, buscando ahí, dice que una mina es igual a 10 dracmas. Las dracmas son moneditas de plata. Y el peso en plata es de 570 gramos. En la cultura judía se hacía un equivalente a 600 gramos. Eso es lo que se manejaba, 600 gramos. ¿Sí? Y casi siempre las monedas tienen su valor en cuanto al peso, porque lo ponían en una balanza.
Por eso nosotros los mexicanos tenemos de denominación el peso, y el peso es su equivalente en una balanza. ¿Cuál era el patrón? No sé cuántos gramos, pero ahí está la definición del peso. De igual manera aquí. Y una mina era más o menos el equivalente al salario de 3 meses. Bueno, Dios nos da una mina y nos pide negociar. ¿Qué es negociar? Pues hacerlo producir, multiplicarla, compartirla. Pero sus conciudadanos, dice, le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Siempre va a haber alguien que va a decir: no quiero que me digas de Dios, no, háblame de lo que quieras, pero de Dios no quiero escuchar. ¿Sí? ¿Te has topado con ese tipo de personas? Hay personas que de repente dicen: no quiero escuchar, sí, eres mi amigo, pero hablemos de otra cosa. Entonces dice, y la pregunta que surge es: ¿cuál es el negocio de Dios? ¿Cuál es el negocio de Dios? Si nos está pidiendo y nos ha dado una mina, ¿qué es una mina? Una mina es su palabra, es su evangelio. Es esa buena noticia de que un inocente tomó mi lugar en la cruz. Que un inocente pagó mi deuda. Que un inocente en la cruz eliminó los decretos que había contra mí. ¿Cuáles son los decretos? Deuteronomio 28 y 29. Por ahí lo ves. Bueno, eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el negocio de Dios y cómo lo hacemos? Pues es compartir su evangelio. Es anunciar esa buena noticia de que un hombre, gracias a su sacrificio, gracias a su derramamiento de sangre, nos ha salvado y nos ha dado la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios. Dice la Escritura en Hechos 1, verso 7, vamos a la Escritura. Hechos 1, 7 y 8. Amén. Dice la Escritura, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí está la respuesta a lo que los judíos querían. Ellos pensaban que se iba a implantar el reino y le hacían esa pregunta: ¿vas a implantar el reino esta vez? No me toca, dice a mí. ¿Sí? El Padre es el que lo sabe. Pero me seréis testigos, dice, van a recibir poder. ¿Cuál es el poder que Dios nos ha dado? Su Espíritu Santo. Hemos recibido poder. Tenemos un poder infinito. Amén. Alguien me preguntaba hace poco: bueno, defíneme, dice, es una clase del Espíritu, pero defíneme entonces qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Sí? Jesús sin limitaciones viviendo en mí y en ti. Amén. Eso es el Espíritu Santo. Y está en el Evangelio de Lucas. Si le lees con cuidado, ahí dice, haremos morada en él, mi Padre y yo.
Eso es Jesús sin imitaciones viviendo en nosotros. Entonces les decía, el negocio de Dios es ese. Lo que quiere es que llevemos su evangelio. Quizá tú puedes decir, es que no encuentro a nadie, hicimos un plan en tal lugar y en otro. Tienes una familia, hermanos. A veces tenemos una familia incrédula, que le hablamos y no quiere. Tenemos amigos ateos que dicen Dios no existe. Tenemos gente a nuestro alrededor a las que podemos compartirle ese valioso mensaje de salvación. Así es. ¿Lo haces? Afortunadamente Dios no nos dice cómo hacerlo. Tenemos que emplear nuestra creatividad para hacerlo. Pero entonces, ¿cómo invertimos? ¿Cuál es la respuesta ahí? Y la respuesta es: invierte en ti mismo. Vea su palabra, aprende lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que Él enseña. Aprende, llénate de su palabra, de esa información. ¿Y luego qué? Pues compártela. Así es. Ve al discipulado, enseña, y que te enseñen también, para que puedas afianzar bien su palabra. Y no dejes de hablarle a tu familia, a tus amigos. Quizá con el tiempo y la misericordia de Dios, ellos se vuelvan a Dios. Amén. Dice la Escritura: aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardado en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Hermano, hemos recibido la mina no es nuestra. Dios nos ha equipado de su palabra, de su espíritu, y Dios va a venir y nos va a pedir cuentas. Dice el tercer siervo, dice: sé que eres un hombre severo, que cosechas donde no sembraste. Hermano, ¿conoces el carácter de tu Señor? ¿Sabes quién es tu Señor? Cuando hablamos de Dios casi siempre nos imaginamos un abuelo así, bonachón, buena gente, todo amor, ¿sí? Un hombre fiel, compasivo y todo. Pero Dios es justo.
Y de acuerdo a esta escritura, Él es severo y nos va a pedir cuentas. ¿De qué? De lo que nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Su palabra, su evangelio, su poder. ¿Lo hemos compartido? ¿Lo estamos compartiendo? ¿O tenemos miedo y lo hemos guardado en un pañuelo? Dice, aunque sea lo hubieras puesto en el banco, ¿no? A lo mejor ahí en CETES o no sé, en una cuenta. Pero a veces, hermano, pues es eso. Dios no nos está pidiendo una porción de nosotros. Él te quiere completo, nos quiere completos. Entreguemos todo a Dios. Amén. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Qué Dios dice hoy a nuestra vida, hermano? Dios hace ese llamado. Sí, cierto, Dios es amor, es bondad, es fiel, es justo. Nos da, pero también va a llegar el tiempo en que Dios nos va a pedir cuentas. El Rey viene y viene para reinar. Amén. Démosle la gloria a Él. Amén. A Dios sea la gloria.